Eh, Nuestro agradecimiento por la visita del doctor Fernando Calle, jurista constitucionalista, es magistrado del Tribunal Constitucional. Qué gusto, doctor, volvernos a ver después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, ¿no? Para mí, y en la radio, bueno, ahora es televisión, están arriba, ¿no? No, de arriba. Yo tengo aquí, desde sus etapas nos conocemos Claro. muchos años, y yo digo... Desde la época, ¿sabe quién? De Radio Santa Rosa. ¿Se acuerda usted? Claro, yo era Mire, director. Yo iría más allá, todavía me acuerdo del pobre Juan Ramírez Lazo, digo, Claro, Radio Cora. Una muerte que no debió suceder, y que confió en mí cuando era adolescente. Él me dio ahí Radio Cora, y nos hicimos muy amigos. Siempre me ha tocado formarme en dictaduras, porque esa vez me dio la tribuna cuando hablando contra Velasco, contra el gobierno militar. Después me lambrió en el régimen del presidente Fujimori, y bueno, el periodo que he sido miembro del tribunal he mantenido silencio como corresponde, político, pero anunciaba que ya todo estaba podrido. Por eso yo reclamaba que se nos investigue, y lo sigo haciendo. Lo dije en el hemiciclo, pues ex magistrado, pero yo diría con orgullo magistrado nuevamente meritocrático, porque tuve el primer lugar, y bueno, de ahí me retiré, porque obviamente no se olvide que el poder oculto que existe, por supuesto, prefiere a su amigo Fernando Calle verlo muerto antes que estar en una instancia en la que van a ver sus bienes y su libertad. A propósito de eso, empecemos. ¿Por qué ha llegado a tal extremo ya el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, que es parte ya de la repartija política en el Perú? Bueno, mire, el tribunal siempre ha ocasionado intereses políticos, ha ocasionado supuestas repartijas, que quizás eso motivó la llamada meritocracia, que fue un simulacro, pero que gracias a Dios pudimos demostrar que también meritocráticamente podíamos ser los primeros. Lo que yo diría que sí me preocupa, porque al margen de quienes estén elegidos y están en funciones, hay una comisión. Y eso yo le decía a Obero de Reco, que estamos en una etapa de contradicciones, ¿no? Porque la presidenta del Congreso, muy simpática ella, además, ¿no? Además de una descendencia política, sin duda familiar. Tradicional. Eso no la hace política a ella. Por supuesto. Lo que puede haber es gozado del poder político, a lo mejor como muchos familiares del poder. Pero lo que yo quiero decirles es que le voy a poner un ejemplo en ella, ya que habla del tribunal. Cuando han atacado, entre comillas, no sería atacado, cuando han ido hacia la vicepresidenta por un informe de la Contraloría, por demás justificada la actitud que se tome contra esa señora, dijo textualmente: yo he dado el informe de Contraloría a los 130 congresistas, a las comisiones, a todo el mundo, porque es un informe muy serio. Entonces viene la pregunta: ¿y qué pasó con el tribunal? Porque el informe de Contraloría de la SUNAT no se dio a nadie. Sí, pues. Es más, hubo una protesta, un reclamo sobre eso, ¿no? Entonces yo llamaría a eso que estamos en un proceso de degradación moral. Y fíjese por qué. Presidente Fujimori, el hombre más poderoso del siglo XX. Yo no he visto un autócrata, primero presidente, después dictador un breve plazo, y luego un autócrata, en esas definiciones, tan poderoso. No se olvide que tenía poder militar, poder eclesiástico, poder judicial, es decir, tenía todo controlado, ¿no? Y poder de inteligencia. Bueno, inteligencia siempre la tiene el presidente, me refiero al sistema. No, claro, yo me refiero también al sistema, no al intelecto. A la persona. No al intelecto. Bueno, claro. Entonces, fíjese usted, todo el país controlado, que es uno de los motivos que en las cátedras que daba yo de doctorado a mis alumnos en el CAEN, les hacía pensar por qué la Constitución del 93 continúa si la doctrina, y ahí están todos los juristas, porque somos una barbaridad ahora, que podrían refutarme, por qué dice la doctrina que una constitución o un estatuto que se forma bajo una autocracia o una dictadura cae cuando cae el dictador. Y en el caso de la Constitución del 93 no ha caído. Tiene una gran vigencia y tiene... En Chile tampoco, en Pinochet tampoco. Bueno, ya, entonces averigüe por qué, ¿no es cierto? Y vamos a analizarlo académicamente, pero no quiero salirme de lo que estamos primero comentando. Pero es bueno, porque yo le voy a hacer ahora una pregunta. Ya, pero mire la degradación, pues yo ponía el ejemplo. Ya. El presidente Fujimori
con todo ese poder, prensa, así como ahora, pero esa era una prensa controlada, no sé si ahora está rentada, pero la prensa hoy día ha convertido a algunos en un vil oficio, la extraordinaria labor de ustedes. Entonces, con todo eso, sin embargo, por un video de 15.000, 30.000 dólares, no me acuerdo, de Curi, y algunas versiones de la famosa Pinchi Pinchi, cayó. Fíjense, han pasado 30 años y durante estos años presidentes han habido ya no 1, 5, 10, 20, ahora hay videos, hay de todo, y no pasa absolutamente nada. Y fíjense, lo voy a trasladar al tribunal en la degradación. Hace 10 años, fue la última vez, o 8, no sé, sí, 9 o 10 años, 9 años, que el pueblo anuló por supresión 2 procesos de elección de miembros del tribunal, que llamaron el pueblo repartija. Dos elecciones con resolución congresal, el pueblo lo trajo abajo, por el 50% de irregularidades que pueden haberse presentado ahora. Entonces, fíjese usted cómo el presidente Fujimori es una referencia para esto, cómo estamos, cómo hemos ido degradando, y cómo esta vez les han puesto el tribunal que ha venido en gana, con todo respeto, por supuesto, pero el país no dice nada. Aplaude. Así que mañana puede seguir saqueándose, mañana se van del país los supuestos. Mire cómo hemos cambiado. Usted como yo, seguramente de muchacho miraba con admiración, como mirábamos a los cristianos en las catacumbas de San Calixto, la persecución y la llamada clandestinidad. La clandestinidad era una palabra reservada para ilustres políticos perseguidos por sus ideas revolucionarias o de cambio. Así es, eran perseguidos. Eran perseguidos por sus ideas, por querer la democracia o pretender un cambio radical en las estructuras del país. Hoy día cualquier delincuente está en clandestinidad. Y los titulares de la prensa dicen, ya no sé, es momón, siguen en clandestinidad. No, pues, yo creo, mire, por eso le digo, el nivel de degradación que espero tenga su tope, y yo tengo fe porque tenemos que construir un país para los jóvenes y para los niños. Ahora, el problema de fondo y el problema de control, digamos, y eso le pregunto en su condición de haber asumido pues una responsabilidad en el Tribunal Constitucional, ¿y quién lo fiscaliza a los miembros del Tribunal Constitucional? Solo el Congreso. Por eso es un organismo demasiado importante. Y fíjese usted, porque... O sea, el Congreso los nombra político, y el Congreso... Control político. Entonces ahí no hay democracia. No estamos sujetos al Consejo Nacional de la Magistratura, bueno, antes otro al Consejo Nacional. Sí. A nadie, solamente al Congreso por el órgano político. Por eso, mi querido amigo, es que antes del nuevo concurso, y yo he venido sosteniendo siempre, que a los magistrados que nos vamos y a los que quieran llegar debe hacerse una revisión patrimonial de 20 años atrás a la fecha, no solo del titular, sino de nuestro cónyuge, hijos mayores, familiares hasta 4º grado, y de los asesores que pudiéramos haber tenido en tan alto cargo. E igual con otras dignidades, ¿no? Porque hay mucho que preguntar. Hay un abogado, el doctor Gunter González, no sé si habrá escuchado hablar de él, pero él ha sustentado hace más de un mes que una de las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional, en la cual no se ha dado como noticia esto, pero donde van a devolver el dinero de la indemnización de lo que fueron afectados en la reforma agraria, ya salió. Ya fue apoderado por el tribunal, pero entre gallos y medianoche ha pasado desapercibido. Y él señala que los miembros del Tribunal Constitucional se han basado en constituciones y leyes que ya no tienen vigencia. O sea que fueron derogados en el año 30, en el año 40, etcétera, derogados. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién va a fiscalizar? Pero la otra pregunta que le quiero hacer más directa es lo que, volviendo a la actualidad política del país, esta controversia que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el presidente Pedro Castillo en las investigaciones que se está haciendo sobre el tema de corrupción en el MTC, etcétera,
Su abogado ha dicho de que eso no está establecido en el artículo 117, creo que es. Por lo tanto, no debe ser investigado hasta que termine su periodo. Otros juristas dicen que debe ser investigado, porque tampoco señala que no puede investigarse. Pero la pregunta es, y eso se ha armado un gran debate, ¿no?, de constitucionalistas, especialistas, se ha recurrido a conocer la opinión de mucha gente. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Pero por qué nos hacemos tantos problemas si la Comisión de Constitución lo puede derogar ese artículo? Y ahí queda, ¿no es cierto? Bueno, no tan fácil, porque requeriría dar su opinión e ir a 2 legislaturas ordinarias con más de 2/3. Pero ¿cuál es el objeto entonces de ese artículo 117? Que un artículo. Yo quiero Ya, correcto. partes, ¿no? Vamos a empezar por lo que usted dice. Ya. Sobre ese artículo, está igual que las crisis del tribunal, siempre nos hemos pronunciado, yo no sé dónde sale. Hace 20 años, o quizás tuve un debate con un querido amigo, después embajador, otra vuelta embajador, con distintos grupos políticos o gobiernos, porque se defiende por temporadas, es como lo de Merino. En lo de Merino creo que me quedé solo, huérfano, defendiendo que era constitucional, y salieron comunicados diciendo que era inconstitucional, ¿no? Entonces, en esa orfandad yo puedo decirle algo que me viene a esa época, pues eso digo, para mí no es novedad. Yo ese debate no diría que lo gané si no puse las cosas en claro, simplemente con algunas preguntas. Y le digo a mi colega y amigo, oye, dime una cosita, ¿qué se necesita para acusar? Porque la Constitución dice que el presidente no podrá ser acusado durante su mandato, sino por acusado, ¿no? Vamos a redundar en lo que ya se ha venido hablando, pero con un ejemplo escolar. Y yo le digo, ¿qué se necesita? Y me dice, investigar, pues. Ah, muy bien. ¿Y cómo? Ah, no, primero me dice, tener pruebas. Ah, ¿cómo consigues las pruebas? Investigando, Fernandito. Ah, muy bien. ¿Y cómo podrías ampliar tu capacidad de investigar? Denunciando, que se haga una... Muy bien. Ya pues está la respuesta, le digo. El presidente no puede ser acusado, pero obviamente puede ser investigado, puede ser hasta denunciado para que haya más facilidad para ampliar las investigaciones. Y al momento que ya tiene todo acumulado, indudablemente tiene que reservarse hasta que termine su mandato. Pero ahí puede haber otra cosa. Un fiscal como el que mereceríamos diría un ratito, ok, tengo que esperar que termine su mandato, pero eso no me impide darle la documentación a fin de que el Congreso pida la vacancia, porque es suficiente incapacidad moral, ¿no? Y no me quedo las manos. Mire, yo le diría algo que lo dije hace tiempo en el hemiciclo. ¿Por qué no se pide una investigación? Lo digo ahora, por favor, ayúdenme, escuchen. Una investigación de los últimos 20 años de las acusaciones constitucionales por fiscal de la nación, ¿no? O sea, ya por delitos graves, contra altas dignidades. ¿Y por qué se archivaron? ¿Qué congresistas votaron para archivar esas acusaciones? Sería interesante, ¿no? Claro. Porque indudablemente, ¿y por qué el fiscal de la nación no ha insistido? Porque la historia se repite. Bueno, a cada rato. Alguna vez yo decía, acuérdese usted, Montesinos van a haber un montón, Fujimori, es más, hay que de una vez poner las sanciones, la severidad, pero no, pues, estamos ahora en el limbo de la impunidad. El 117, en la práctica, a mi modo de ver, no garantiza nada, porque Fujimori se jugó. Bueno, fíjese cómo podría fugarse otro, ¿no? Y Toledo también se fue. Y lo grave es que nadie responde por eso. Ahí está el Mire, tema, pues. se advirtió la fuga. Claro. Se dijo se va a ir. Hay que tomar las medidas del caso. Y no solamente hablo de los expresidentes, ¿ah? Hablamos de cuellos blancos, de cuellos rojos, de cuellos verdes. Hablamos de un montón de gentes de la corrupción y que no están. Yo no sé dónde está Belaúnde del Ocio, ¿se acuerda usted? Claro. ¿Está detenido? ¿Cómo No, está? ya salió libre. ¿Y por qué? Porque al final no lo... Era colaborador eficaz. No, nada, simplemente no lo sentenciaron. Bueno, qué suerte, ¿no? Aquí, miren, ¿sabe cómo se juega aquí? Y eso hace tiempo lo veo desde que era estudiante en los partidos políticos también, al tiempo. Como saben que estamos en un proceso largo de embrutecimiento, a usted le juegan que pasa el tiempo y ya se olvida, ¿no? Porque yo le pregunto a la gente que nos está escuchando desde los pueblos más lejanos, vamos a hablar, por ejemplo, que Dios no quiera, de otra circunstancia de terremoto o de fenómeno del Niño. ¿Se acuerda usted que se creó la recuperación con cambio?
Claro, en el norte. ¿En el norte? Así Pregúntele a los norteños si han recuperado algo, pues. No, ya renunció el que lo había recuperado. Ya, ahora entonces, poco. ¿y cuánta plata se gastó en Nadie eso? sabe. Ya, Nadie sabe. nadie sabe. Qué interesante, señor, mi querido amigo de ayer. Fíjese usted, hace, no sé, el gobierno anterior, Vizcarra. no, porque son tan seguidos. Vizcarra, el anterior ahorita, Sagasti, que ahí también quiero señalar una cuestión constitucional que no requiere, ni Sagasti ni Merino requiere que investigue una comisión, pero ellos no tendrían por qué tener pensión vitalicia, para empezar. Segundo, por eso digo, juegan al tiempo. Acuérdese usted que el Congreso aprobó aboliendo la pensión vitalicia y que el que lo paralizó fue Sagasti, con beneficio para él. Pero ha ingresado otro Congreso, ¿no? Que ya va a tener un año. Ese Congreso, ¿qué ha dicho de eso? Nada. Entonces, pues, puede insistir, puede ver. No le interesa, porque bueno, sabe entonces, perfectamente que... Ahora, hay otro tema ahí. No se olvide de que... No, pero quiero terminar la pregunta sí, con usted, siga. porque hemos tocado por etapas, ¿no? Entonces, digamos, ese es un caso tremendo, para no hablar de la corrupción más atrás de Yungay, de los cancachinos, en la época militar, el terremoto, se llevaron la plata, etcétera. Bueno, pero nadie responde. Usted ha tocado el tema de los bonos agrarios. Cuidado, ¿dónde está el congresista Danmer? Porque dice que iba a meter preso a medio tribunal. Yo le voy a decir algo, mi amigo, lo respeto, le tengo mucho aprecio, pero la verdad que lo que decía nunca se cumplió. Pero hay una cosita, me ha llamado la atención lo que usted dice. Entonces, era verdad que cuando se iba a elegir el anterior tribunal, que hubo el lío y se cerró el Congreso, era porque estaba nuevamente ese expediente. Eso se dijo, yo no creí, porque eso lo hemos votado ya. Y lo hemos votado al mes con mi voto en contra, porque como yo hice notar, ¿cómo vamos a resolver cosas hace 10 años? Ya se había resuelto. Eso se había resuelto hacía 10 años de mi periodo por el senador Álvaro Landini y otros miembros del tribunal. De repente apareció maravilla, después del nombramiento de un magistrado, apareció el asunto. En eso hay denuncias constitucionales. Hay una denuncia por falsificación de firma de un voto de un magistrado, hasta donde yo sabía. Sí recuerdo. Bueno, todos recordamos, pero ahí quedó. Y quedó pendiente lo de Joshabán, también se acuerda. Bueno, y pasan en los grandes medios, disfrutan aquí todos los, como digo yo, los, no diría, pero sí, los procesados, y pasan, por eso juegan al tiempo, desfilan pues por los medios de prensa grandes, ¿no? Todos son grandes comentaristas, nos hablan, sale un expresidente y nos habla de corrupción, nos quiere dar clase de moral y tiene una pena pedida de 20 y tantos años y otros de 30, y eso, por eso digo, el problema ya no es que tenga una tentación fallida el Estado, sino que nosotros como ciudadanos estamos lamentablemente sumamente mal. Por eso yo acabo de sacar un tuit, porque yo veo por la televisión o escucho en la radio el gran juramento después de años de fidelidad. Me encanta, porque eso demuestra patriotismo. Pero yo diría, el Congreso ahorita, ¿por qué no vuelven y aprueban un agregado al juramento? Porque no, juráis defender la bandera, juráis luchar contra la corrupción, contra la impunidad que ha destrozado la República. Eso, sí, juro, eso, que se agregue nomás. ¿Por qué no lo ponen? ¿Usted ha visto las marchas? Algunas multitudinarias. Sí, claro. Mire, ni las del gobierno, que hacía, ya no hace porque creo que no tiene muchos seguidores, y costará pues pagar a mucha gente, ni los que quieren tumbarlo. Lo invito. Le invito a la gente que los discursos de los oradores en esas marchas, de ambos, que uno haya dicho, vamos a luchar contra la impunidad. No. Bueno. Por eso es que ya la gente no va. Por eso es que la gente no va. Unos hacen una marcha para que sirva en el Congreso, y lógicamente que no toquen al Ejecutivo, y los otros hacen una marcha al revés. Ya eso tampoco la gente ya no cree. Pero lo más lamentable, el pueblo va a entrar en ira. El pueblo va a entrar en ira. Fernando Calle, lo más lamentable de todo esto es de que la población, el pueblo tiene otra agenda. O sea, la gente lo que quiere es trabajar, está con y hambre, comer. está con hambre. Así es. A mí me extraña lo que dijo el presidente, por eso yo le he contestado con todo respeto, señor presidente, que sus asesores, otra cosita, ayúdame, tú mira tantos años, sería bueno saber cuántos asesores tiene el Congreso, los ministros, la última vez eran 42, un ministro de Economía, no sé si habrá podido conocerlos a todos, creo que pasan de 15,000 soles, cuántos asesores hay, quiénes son y qué hacen,
Porque al presidente yo le dije, presidente, hágase informar, antes de decir que hablar de ociosos, pregunte cuántos peruanos están sin trabajo, cuántos lo han perdido, y cuántos de lo llamado marxistamente clase media, que tienen trabajo, no pueden cubrir la canasta familiar. Entonces, por favor, por eso yo creo que, mire, yo pensé que en el Congreso iba a haber un debate, y en la prensa está grande, sobre las maravillosas expresiones, que yo me da tranquilidad del decano, yo le digo decano por mi amistad al presidente del Consejo de Ministros, que ha dicho que podrá haber hambre en Estados Unidos, en Italia, ¿no? Pero en el Perú no lo va a haber, estamos preparados. Es maravilloso, pero necesito una explicación, ¿no? Para que usted esté tranquilo también. Claro, el tema es de que no estamos pues ante un gobierno que tenga una perspectiva ni a mediano ni a largo plazo, sino de lo que venga. Y estamos enfrascados... Gobierno y Congreso, por supuesto, ambos se compiten en quién hace mejor las cosas. Y le voy a dar un dato. El 27 y 28 de este mes se ha convocado un paro nacional de parte de los pueblos, se llama así, los pueblos unidos, algo por ahí. ¿Los pueblos indígenas? No, en general. Okay. Se han reunido en el local de construcción civil. Poderosa construcción civil. Y ha asistido el mismo Castillo. O sea que él mismo... Está promocionando el paro. Así es. ¿Para cerrar el Congreso? Así es. Los dos puntos es impulsar la Asamblea Constituyente y el otro punto es el cierre del Congreso. Bueno. Las marchas que hacen, el domingo hemos tenido, ha sido... Fracaso, qué pena, fracaso, ¿no? Total. ¿Pero por qué el fracaso? Hay que preguntarse. No, pues es que vemos los mismos rostros. Acaba uno, y que esos rostros, ya se ninguno... No, si alguno política de ellos hablase contra la impunidad, saldríamos corriendo. Porque pero la tragedia del país es la impunidad. Casi claro. Todos están procesados en nuestro país. Así es. Y eligen procesados para supremos, eligen investigados para ministros. ¿Qué? Eso es un deterioro de la República. Usted ha dicho a la hora de empezar la entrevista sobre el poder que está detrás Creo de que todo te han esto. dado trago, yo creo que a ver, toma, porque no sé. Hay que tener cuidado. Caramba. No vaya, mano negra, no vaya a ver. Sí, pues una mano oscura ya que se acabe tanta oposición. A ver. Doctor, era en el sentido de que usted ha hablado de un poder. Sí, el poder oculto. Y eso es verdad. Por supuesto. Y le voy a decir lo siguiente. ¿Usted cree que el presidente Pedro Castillo tiene la suficiente capacidad, o en todo caso conoce parte de la estructura del Estado, como para haberse involucrado en menos de 3 meses de su gobierno en actos de corrupción? Mire, yo lo que le puedo decir cuando usted habla de conocer, que hace 30 años no tenemos políticos en el ejercicio de la política, en el poder, porque deben estar en su casa. No, yo me puedo considerar uno de ellos, un aspirante formado, pero que no estoy en el ejercicio del poder. ¿Por qué le digo? Porque un político conoce el país, conoce sus problemas y tiene una fuerza moral tremenda, ética, porque en eso radica la política desde el tiempo de los griegos, ¿no? Hasta hay fuentes hasta religiosas. Entonces, yo también pienso como usted, porque diera la impresión, así como aparentemente no tuvo una primavera de noviazgo, sino desde el día antes de jurar había oposición, pero que eso no impide que gobierne. Yo creo que ahí hay un error, claro. ¿no? Entonces, diera la impresión también, porque nadie aclara que hay una corrupción, llamaríamos, de piraña, ¿no? Porque a diferencia de antes que había un grupo que robaba un montón, entre comillas, ahora parece que está diversificado por todo lado. Y yo no sé, pues y los votos, ¿no? Bueno, el presidente... Que le dieron al presidente fíjate, 30.000 soles. Y el otro dio una coima de 100.000 soles. Mira, yo esperaba alguna vez que llegue hablando al Tribunal Constitucional algún habeas corpus del presidente Fujimori, que tenga que ver, lo digo así, porque motivó mi estudio, mi preocupación, que tenga que ver con la teoría mediata que se aplicó. Tengo la sensación que al único que le han aplicado la teoría mediata es al presidente Fujimori, pero tampoco nadie la discutió. Me dejaron con mi voto que quería hacer sobre la teoría mediata, ¿no? O sea, nunca pedían otras cosas, ¿no? Que no iban a tener quizás un resultado feliz. Pero
aquí viene el tema. Si esa teoría existe, ¿usted se imagina cuántos estarían presos ya? Ahora, a mí me preocupa porque el presidente, como los que están ahí, si esto se enderezase en un rumbo, van a terminar presos, ¿ah? Muchos. Y si terminan sus procesos en la oposición también. Lo que pasa es que no hay Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, ¿no? Es el titular de la acción penal. Y yo le decía antes que no hay voluntad de constituyente, hay necesidad de cambios constitucionales urgentes. Y el asunto de la Asamblea Constituyente no es privilegio de hoy día. Desde que cayó Fujimori, claro, se pedía una Asamblea Constituyente. Es más, desde que se aprobó la del 93, antes de que termine su autocracia, hablábamos, me sumo yo, a muchos de la necesidad de la Asamblea Constituyente. Otro grupo de la reposición de la Constitución del 79. Hasta que una sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto un marco imperativo. Porque la sentencia 014 del 2002 señala, bueno, tú vas a resultar generoso con la del 93 en tus críticas, yo también. Son fulminantes los calificativos que le dan a la del 93 como en 15 o 20 fundamentos. Fulminantes, ¿no? De corrupto para arriba o para abajo hasta el final, y dicen que se derogue, y dicen que se reponga el 79 en mérito de la Constitución del 79, del artículo 307, y que se convoque una Asamblea Constituyente para reformarla. No es que quede como estaba, pero ya lo dicen. Entonces, si el presidente quisiera una asamblea, se basa simplemente en eso. Claro. Pero como te digo, si hay un poder oculto y hay una mecanización de embrutecimiento nuestro. Nosotros hemos tenido un presidente cuyo juramento sería inválido, porque cuando el presidente Ollanta juramenta por la Constitución del 79 y sus vicepresidentes igual, querramos o no, así lo lleve en el corazón uno, esa Constitución no está vigente. Bueno, con la experiencia que tiene y con los años también que estamos pasando, que da mucha fuerza para orientar. Seguramente ha sido en su época de joven inquieto con la política. Claro que sí, he pagado siempre me han tocado las dictaduras. Por eso es que entiendo, y por eso es que yo cuando hablan de jóvenes digo hay que conversar con ahí ellos. Donde está la pregunta que le quiero hacer. ¿Qué pasa con nuestra juventud? No sé, yo creo que espontáneamente salió la vez pasada en 2 o 3 oportunidades. Sí, pero ahora ellos se tumbaron a los 2 nombramientos de tribunales, los muchachos. Yo ayudé mucho modestamente desde mi tribuna con los pulpines, porque yo siempre he dicho más peligrosos son los pulpones. Ahora, es natural que los pulpines de ayer sean pulpones hoy, pero no pulpones en el término degenerativo, sino positivo, que podrían seguir orientando. Pero ellos pisaron la calle, salieron a protestar, a defender sus derechos. Y había la esperanza de que eso iba a remontarse a mediano plazo en una nueva generación de políticos o de gente de ver la política diferente, ¿no? Por eso le digo, yo creo que hay que hacer cambios estructurales muy fuertes. ¿O cree que espontáneamente pueda suceder? Yo creo que el problema es, mire, a mí me preocupa que la indiferencia de quienes, no siendo políticos, a lo mejor son emprendedores, empresarios improvisados que abusan del poder para enriquecerse, nos lleven a una rebelión, por decirle así, de ira popular, porque ya la ira se está germinando, y una ira que no la pare nadie, y ahí sí sus consecuencias serían funestas, en verdad, para la República, y puede terminar. Por eso yo digo, por más que la Asamblea Constituyente no esté en la Constitución, que la Asamblea sí está. El otro día me decía un niño de 5º de primaria, que me encanta que me tutee, me decía: Fernando, no entiendo esto. ¿Qué cosa? Le digo. Dice que hay 2 millones, 3 millones de firmas para un referéndum para que no haya Asamblea Constituyente. Pero para que haya no puede haber. Entonces, ¿cómo le explico al muchacho? Es como cuando me preguntan a estudiantes extranjeros, ¿dónde está lo de primer ministro? No hay primer ministro en el Perú. Claro. Esa es una mutación constitucional que es una vergüenza, porque el estudioso o el joven que viene al Perú viene con su constitución, la ley. O premier, ¿no? Exacto, te busca y te dice, ¿dónde está el primer? No hay primer ministro, hay presidente del Consejo de Ministros o premier, que es un activo, digamos, protocolar para el cargo, ¿no? Sin embargo, en eso estamos, ¿no? No hay, fíjate, por ejemplo, hoy día el artículo 93 supuestamente fue derogado, me refiero a la inmunidad de arresto, a la inmunidad parlamentaria,
Y yo agregué diciendo, porque los titulares eran hermosos, se acabó la inmunidad, se acabó la... Y yo decía, pero eso es incompleto, pues, tiene que ir con el artículo 99 de la Constitución, porque el derecho de antejuicio, pero sí queda la inmunidad de arresto fuera, yo creo que puede haber arrestos, porque no existe, ¿no? Pero el antejuicio nos valora la vida. Y nos la malora en tal forma para que deduzcan la gente, y no digo que piensen mal de los congresistas y de la prensa grande, porque la prensa debió ser sincera. Falta el artículo 99, no digo que lo tiren abajo. ¿Qué dice el 99? Quiero ser breve. Dice, el presidente, miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, tienen derecho ante juicio por todos los delitos e infracciones que cometan durante su mandato y hasta 5 años posteriores. Entonces yo le pregunto a ti, le pregunto al oyente que me está escuchando, en el pueblo más remoto, porque esta es una radio, una televisión que llega a las provincias. Yo quisiera que las provincias que me ayuden y me digan, ¿ustedes elegirían un presidente pensando que va a ser un delincuente? ¿Ustedes están de acuerdo que se elija un miembro del Tribunal o la Corte Suprema pensando por anticipado que va a cometer crímenes? Entonces, ¿qué pito figura? Hay delitos, ¿no es cierto? Eso es parte de la podredumbre que arrastramos de tiempos protegiendo delincuentes. Entonces, lo que debería decir ahí, tienen derecho ante juicio por todas las infracciones y desaparecer delitos. Porque el delito es para que tú seas considerado un ciudadano común y corriente. Entonces, como ves, hay unas mutaciones y que Dios se apiade de nosotros, y yo sí creo, no solamente creo, le invoco a la juventud. Ahora, que se pare. Hay casos tan grandes y tan graves como lo de Odebrecht, por ejemplo. Ya se han olvidado, pero al tiempo. Odebrecht, cuellos blancos, me acuerdo, era hasta el más reciente, vacuna gay. Así es. Ya nos hemos olvidado. Eso fue lo más sensible. Ahorita también se olvidarán de todo lo que... Eso es lo que se quiere. El Ministerio del Interior, pues la policía que está metido en lo de los medicamentos. Terrible. Los alcaldes. Bueno, en provincias las bolsas, sabe quiénes son las bolsas de alimentos que deberían haberle entregado a la población. Muchos de ellos se han quedado. Y los bonos, ¿no? Porque habían bonos de 300 soles que un alcalde sincero que dijo, a mí me han dado, yo no entiendo por qué, y lo devolvió, ¿no? A ver, pero con la experiencia que usted tiene, mi estimado doctor Fernando Calle, yo siempre digo acá en la radio cómo está nuestro país, que uno vota por la izquierda para que gobierne la derecha, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo calificaría usted a este gobierno? ¿De izquierda? ¿Es izquierdista? O sea, al margen de los adjetivos. No se ha identificado con nada. Con nada, no, es un don nada, por no decir. Y le digo porque, mire, ese es el tema. Usted tiene razón, ¿eh? Si usted observa y que nos ayuden los especialistas en economía, ¿no? Y en política, ahora son politólogos, constitucionalistas en cantidades. Yo quisiera que nos ayuden. Tengo la sensación, es una sensación, que la derecha pura, los banqueros, por ejemplo, y los importadores mayoristas querrían que este gobierno esté 20 años. Me da la impresión que están ganando más dinero que nunca, porque este es el gobierno que no controla absolutamente nada. Correcto. ¿No? Correcto. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y entonces, usted me dice de izquierda, ¿qué izquierda? Mire, yo lo único que sé que hace tiempo hay si quieren ponerle el nombre de partido, hay un solo partido. Desde el marxista-leninista trotskista más puro hasta el liberalismo de Samuelson más puro, a la hora que cometen delitos se juntan y se defienden y critican el sistema. Pues. Por eso le digo, ¿no? En el Congreso, por eso es que no quieren de que la prensa esté en el hemiciclo. Bueno, eso es una barbaridad. De la forma como pactan. No, fíjese, lo grave es que se nos toma, así como para elección tribunal, mañana defensor, se nos toma... No voy a usar una palabra que creo que tiene patente, ¿no? Alguien, pero sí idiotas completos por una razón. Usted ha escuchado, yo he quedado impresionado. Lee, el informe dice que no se puede entrar porque el hemiciclo, todo, ¿y ellos por dónde caminan? Así es. O sea, ellos están protegidos por Dios, o sea, no va a pasarles nada, ¿no? No, el fondo es que no se fiscaliza. Oiga, pero una cosa, desde los griegos, ¿no? El funcionario público y más el político está en la obligación de hablar no lo que quiera al pueblo, sino de responder lo que quiera a la prensa.
Mire, yo he sido magistrado que no tenía esa obligación y ningún periodista podrá negar que nunca Claro, di la claro, cara hasta sí. caminando. Y como le decía a mis alumnos a veces cuando tuve una reunión con jóvenes del Movadef, esto que se me criticó tanto, yo decía simple y llanamente lo que... si me preguntas 2 veces y no sé, ya no insista porque eso es maldad, dame tiempo para averiguar. Porque no sé, pues, ¿no? Pero definitivamente, y usted ve todos los países del mundo. Lo primero que hacen en la mañana sale el presidente o el político, el presidente del Congreso o el presidente se sienta y comienza a contestar. Aparte que es una obligación que la ciudadanía sepa lo que está pasando, ¿no? Bueno, y que tenga las imputaciones que te hacen puedas contestar, ¿no? Y puedas manejar con ellos. Porque, mire, se piensa mal. Yo he escuchado, por eso digo que acá hay unos errores bárbaros, ¿no? De tipo de conocimiento, espero, ¿no? Porque dicen... nos interpelan, no nos dejan manejar nuestro ministerio. El ministro es un cargo político, para empezar, que puede ser albañil, puede ser ingeniero y siendo ministro de salud, eso no discuto. Tiene que tener el olfato y lógicamente una trayectoria, una prestancia para ser ministro de Estado, ¿no es cierto? Y a ti te pueden llamar todos los días, pues hay una estación de preguntas que no sé por qué no aplica el Congreso, que eso es, nosotros tenemos una constitución híbrida, pero recontra híbrida, ¿no? Entre parlamentaria y presidencialista. Y lo parlamentario nos ha quedado la Cámara de los Comunes, pues, ¿no? En donde tú puedes ser ministro y todos los días estás sentado resolviendo las preguntas que te hacen las comisiones y no por eso vas a decir no me dejan trabajar. Se entiende que tienes un equipo altamente técnico, ¿no? Asesores. Y tú cumples una labor eminentemente, bueno, te interpelan. Eso es más bien la gente se preguntaría, mire usted, mira mi querido amigo, te voy a decir. Dígame, doctor. Te voy a decir algo. Tú has escuchado mucho decir a muchos políticos militares. Bueno, yo presumo en ellos, los justifico porque quizás les ha quedado la costumbre de esperar que el superior diga antes de hablar, ¿no? Lo digo con buen humor y buen talante, ¿no? Porque cuando escucho y dicen, ese premier no sirve para nada, ¿ya? Debería el presidente sacarlo, el otro deben sacar. Yo digo un ratito. El presidente sabrá quién pone y si lo pone mal es su problema. ¿Quién tiene que sacarlo si está mal? Es el Congreso, pues. Se olvida que es congresista. Si es tan ladrón, por Dios, tan sinvergüenza, ¿cómo puede un parlamento tenerlo ni media hora? Por último, pueden censurar sin interpelación. Ya si la cosa es muy grave, como dicen aparentemente esos señores, pues planteó la censura, se vota y se va a su casa. Claro. ¿No? Pero no, están esperando que el presidente lo saque. Todo el mundo lo saque. Y no lo saca por capricho bueno, también. eso ya será cosa. Él responde políticamente de las cosas que hace, de las barbaridades. Pero no se olviden los ministros de Estado, mi querido amigo, y el pueblo, que los ministros, que supongo leen su constitución, saben que son responsables, solidarios de todos los ilícitos e infracciones que comete el presidente. Si es que no hacen protesta en el acta del Consejo y no renuncian a su cargo. Con esto terminamos, doctor. ¿Prescribe estos actos de responsabilidades que tienen las autoridades políticas en nuestro país? Me estoy refiriendo a los que tienen cargo ejecutivo. Sí, y legislativo también. De acuerdo al ilícito, sí prescriben en sus plazos. Por eso es, permítame. O sea que todo está amarrado. Bueno, se juega al tiempo. Todo está amarrado como para que no pase nada. Usted ha visto que en el Perú hay muchas prescripciones. ¿Hace cuánto? 30. Antes de ser magistrado pedía y saliendo de la corte también lo volví a solicitar. Porque cuando yo escucho a los presidentes decir lucha frontal contra la corrupción, qué sé yo digo, y a los congresistas digo, oye, pero ¿cuánto demoras en pasar lista y votar? Tan fácil que sería, fíjate tú, decir, delito de corrupción. Este delito será tipificado como traición a la patria. Tendrá cadena perpetua y los bienes serán tratados como el delito de lavado de activos. ¿Cuánto han perdido en eso? No lo sé, ¿no? ¿Cuánto cuesta una comisión que quiere defensor del pueblo cuando estábamos para el Tribunal Constitucional? Pedir una revisión patrimonial 20 años atrás, lo que yo decía. Y ahí podemos sumar a las Fuerzas Armadas, no son ángeles tampoco. Una revisión. Ya usted estaba chocando ahí con el poder oscuro. Pero ¿qué quiere que haga? Tenía que decirlo, ¿no? Mire, yo le voy a decir algo. Yo estoy pagando la factura de nuestra época, que leímos mucho a Platón, mucho a Sócrates y Aya de la Torre. Y yo le diría, ahí la Torre decía, yo nunca me voy a olvidar, por eso lo seguí ciegamente, decía, malditos los que trafican con la voluntad del pueblo. En el aprismo no hay sitio para ningún traficante de la voluntad popular. Maldito, decía la Torre, por haber
querido utilizarla, y lo decía además eso, no se olvide usted, en su obra El Infierno, también Dante Alighieri. Claro. Y cuando le digo yo pago la factura es porque me fregué, pues porque Platón decía, y en eso también tiene la culpa el viejo que decía, lea Platón, y Platón decía, cuanto más dices la verdad, más te van a odiar. Y bueno, pues, ¿no? Así es. Y me acuerdo que decía, leyendo a José Ingeniero, Saya decía, ten cuidado de los mediocres, porque claro, son más, y se van a unir para combatirte. Y agregaba algo muy importante, y si estos mediocres son corruptos, ten más cuidado, porque son capaces de matar. así es. Y fíjate tú. Y es lo mismo que lo decía ya en el otro escenario Lenin acerca del oportunismo. Así es. El oportunismo de así izquierda es. es más peligroso Así es, por eso que decía aquellos que combaten ideológicamente. Lenin, y ahí están los caviares. sí, Lenin decía, ¿no? No te olvides tú, vamos a necesitar de los pequeños burgueses para que con su capacidad puedan orientar y ayudar a la revolución. Entonces, pero lo que se ha dicho siempre, lo que yo diría que necesitamos hoy día es decencia. Una pregunta y con esto terminamos. Decencia y No gana la hora. No, seguro Doctor. ese José que quiere cortar. Cada vez que hablo yo de corrupción. Doctor, la experiencia de Fujimontesinismo de esos 10 años que terminó, No hemos aprendido nada. ahí viene la pregunta. Yo entiendo que con esa experiencia no podía repetir actos de corrupción Toledo, Alan García, Ollantumala, Kuczynski y el mismo que ahora van a investigarlo a Sagasti, como también lo van a investigar Bueno, a Sagasti Martín tiene que dar cuenta de Vizcarra. de esos bonos que se han vendido por 100 años. Que a mí Así me es. preocupa porque hay niños que van a nacer su Con nieto deuda. y va a tener que pagar. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, tan degradada, tan nuestra mire, sociedad, yo le voy a contestar. nuestro sistema que se supone, pues, ¿no? Sí. Era la oportunidad para Así es, para así es. cambiarlo. Pero creo que esa es una de las razones por las cuales la Constitución no ha caído. Fíjese usted, yo creo que la gente que acompañó al presidente Fujimori fue más allá, creó todo un sistema. Ahora, yo no estoy defendiendo al presidente García, pero el presidente García ha muerto y no veo las pruebas, ¿no? Hasta ahora. Pero sí veo que sus supuestos colaboradores eficaces, y lo que yo estoy diciendo deberían decirlo los que han desgraciado el partido y han gozado en los dos gobiernos. Me refiero a que si el señor Nava y el señor Atala, que es mi amigo, etcétera, han dicho que ha habido esta corrupción, y yo me pregunto, me pongo en el caso de fiscal, lo mando a su casa, claro, pero solo el muertito ha sido corrupto. No, definitivamente. Pero entonces, si a mí no me dice el colaborador, estos son los otros, yo lo devuelvo al penal. Porque entonces estoy entrando a, eso parece un arreglo que estaba premeditado solo para una persona. O sea, en la práctica usted me está diciendo de que la fiscalía no está cumpliendo. Bueno, la fiscalía, lo he dicho en el hemiciclo, siguiendo a Platón, yo tengo la sensación de hace muchos años que el Ministerio Público está al servicio de las grandes empresas mafiosas del Perú, lamentablemente. Por eso, fíjese usted, necesitamos reformas constitucionales muy importantes que podrían hacerse en este Congreso, inclusive para adelantar el mandato, inclusive. Porque usted agrega ahí dos cositas. Por ejemplo, ¿a quién van a poner el Ministerio Público y el Fiscal de la Nación? Lo que sigue no se sabe. ¿Por qué no se hace que el Fiscal de la Nación sea como la Constitución del 79, el defensor del pueblo, pero que lo elige el pueblo? Ya vayamos a una elección, ¿no? De algún mecanismo, si quieren darle tecnicismo. Igual el tribunal, ¿no? Y en fin, pero necesitamos que se haga ya. ¿Sabe por qué? Porque si esto se cae, por consecuencia, vamos a entrar bajo el mismo sistema. Bueno, que Dios se apiade de la gente y sepa votar, ¿no? Pero yo creo que el riesgo es mayor. Me imagino que ¿Y sabe usted por qué? Porque no lo digo como Fernando Calle, me preocupan dos cosas. El virus, el COVID, claro que el peor virus es la corrupción y la impunidad, pero me preocupa que Shanghái, yo he estado 4 veces en Shanghái, tiene tanto movimiento o más que Wall Street en Nueva York, la bolsa, haya paralizado 2 meses por un nuevo virus del COVID. disciplina. Sí, disciplina, pero precaución de algo. ¿Qué pasa si nos agarra eso? O viene otra cosa. Así es, ¿qué pasa? Ya con la experiencia de nuestra gente, ¿quién no tiene un ser querido? Yo tengo uno con mucho dolor, lo digo muerto por el COVID, ¿ya? ¿Cuánta gente tiene en sus hogares esa tragedia que parecía la peste del siglo XVI y que sigue y continúa? Entonces, Sí. pero tenemos medicinas, tenemos
Fíjese, por eso yo te digo algo y lo digo con pasión, porque esto tiene que, y lo digo con ira, por eso digo la gente, oye, sale el Contralor y dice 28.000 millones de dólares se pierden en corrupción. Entonces, cuando yo hablo de una alianza nacional contra la impunidad, porque le digo a la gente que me está escuchando, si solamente pudiéramos dejar que se lleven, no deberían llevarse nada, pero que se lleven 10 y nos dejen 18.000 que hemos recuperado, ¿te imaginas cuánto niño tendría atención? ¿Cómo podríamos paliar el tema del oxígeno, de las camas? ¿No? Pero el problema nos está destrozando la impunidad y la corrupción. Así es, doctor. Muy bien. Hemos llegado a la parte final. Hemos sido un gusto conversar con usted sobre estos temas. Tanto y va a haber tiempo verte Así me ha es, alegrado mucho, porque quiere decir que estamos vivos. Así es. Hemos conversado con el doctor Fernando Calle, jurista constitucionalista, es magistrado del Tribunal Constitucional, y le agradecemos por la visita, doctor. No, yo te agradezco. En una próxima Como siempre digo, ¿me permites un minuto? Claro que sí. Mira, decirle a todos nuestros oyentes, a los pueblos, ¿no?, que no podemos seguir conviviendo con la podredumbre. No debemos, porque nos va a destrozar. Y la propia Fuerza Armada tiene que entender que el periodo que pasó, quizás si hubiera habido una asamblea hasta se hubiera disuelto, porque había una indignación total. Han recuperado esa confianza. Yo no digo que intervengan, pero hay una cosita, pues, en realidad pareciera que no nos hemos dado cuenta, o no nos se dan cuenta el daño que se le está haciendo tremendamente a las futuras generaciones. Sí. Y eso no tiene perdón, ¿no? Así es. Miles de peruanos salieron hoy por tercera vez a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra la corrupción de su clase política y judicial. Las protestas responden a la indignación generada en la población peruana tras conocer la amplia red de tráfico de influencias y favores instaurada en las altas instancias de la judicatura y de la que participaban tanto magistrados como políticos y empresarios, como en las